Hola, ¿qué tal? Bueno, el profesor me pidió que creara un tutorial con un video acerca del uso del Space. Este es un material que se va a complementar con respecto a la presentación que yo subí. Si no la han visto, por favor véanla, porque ahí hay mucha información útil, desde cómo instalar las librerías hasta algunas cosas que voy a hacer ahora. Entonces, primero voy a partir un poco con lo que es la interfaz del programa. Ya lo tengo abierto, claramente. Esto lo expliqué en la presentación también. Acá están todos los iconos principales del programa con lo que ustedes pueden simular los circuitos. ¿Ya? Vamos a partir, bueno, creando uno acá, un nuevo esquemático. Este es para abrir, este es para guardar. Estas configuraciones abre un panel de control. Yo no lo he usado, generalmente porque nunca me sentí en la necesidad de saber lo que hace esto, porque si ya funciona, ¿para qué andar cambiando cosas? ¿Ya? Esto es para correr la simulación. Esto para detenerla en caso de que se esté alargando demasiado. Las herramientas de zoom. Esto ya lo voy a mostrar más adelante. Cortar, copiar, pegar, buscar. Ustedes pueden, si su circuito es muy grande, pueden buscar elementos. Y estos son los iconos para dibujar. ¿Ya? Los menús que están acá arriba también tienen las mismas características prácticamente. Pero también les quiero enseñar ahora cómo poner la interfaz del programa para que sea más cómoda para sus ojos, básicamente, así como para la vista. ¿Ya? Entonces lo primero es que ustedes se pueden meter en herramientas, en preferencias de color. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden ir modificando cada uno de los aspectos de la pantalla de inicio del simulador. ¿Ya? Con esto ustedes pueden cambiar los colores y aquí los elementos, cuál elemento quieren cambiar. Yo ya lo tengo configurado con que mi pantalla, mi zona de trabajo sea de color blanco, los elementos en negro y algunos elementos especiales en otros colores. Por ejemplo, este condensador, digamos, lo voy a poner en negro también para que se vea más claro. ¿Ya? Los comentarios en azul y los cables también los voy a poner en negro. La tierra, negro. ¿Ya? Y le pongo a aplicar. También pueden modificar cómo se ven los gráficos. Si se fijan, acá están todos los colores disponibles y la cantidad de trazas que pueden dibujar. Entonces, si estamos con el B1, la primera medición en voltaje o en corriente, en lo que sea, va a ser de color rojo. Luego en azul y así sucesivamente. ¿Ya? Esto lo pueden modificar aquí también, pero lo voy a dejar así por default. ¿Ya? Lo que sí, modifiqué un poco los colores de la grilla para que sea un poco plomo y los ejes que sean de color blanco. Mientras que el fondo sea totalmente. Perdón, los ejes de color negro y el fondo totalmente de color blanco. ¿Ya? Entonces, aplicar, aceptar. Y bueno, y aquí ya estamos en el espacio de trabajo. Eh, Importante destacar que voy a hacer 4 ejercicios ahora. Quizás se corte en algún momento porque tengo que separar los videos. Pero voy a hacer 4 ejercicios, algunos muy simples y otros donde enseño cosas que también se explican en el otro video que yo subí, que no es de mi autoría, pero también es súper útil que lo vean. ¿Ya? Igual aquí lo voy a dejar más resumido y voy a mostrarle varias cosas que se pueden hacer en el programa. Lo primero que voy a hacer va a ser un circuito de característica resistiva para que aprendan a dibujar y a mover las cosas. En verdad es súper sencillo, es muy intuitivo, así que no debería tardar mucho. Lo primero es elegir los elementos. La mayoría de las cosas están acá, pero algunas están en este icono que dice componentes. Si ustedes lo abren, van a tener todas las librerías disponibles de todos los elementos que tienen. ¿Ya? Esto se modifica si ustedes hicieron los pasos que yo subí en la presentación de copiar las librerías que yo les pasé a las carpetas indicadas. ¿Ya? Entonces voy a partir con la fuente de voltaje. Escribo voltage y aquí me aparece una fuente de voltaje. ¿Ya? Luego voy a hacer un circuito con simplemente 2 resistencias. Si ustedes se fijan, si yo muevo esto hacia los lados, como que se sube y se baja la pantalla. Así que ojo con eso para que no tengan tantos inconvenientes. Se arregla fácil, solamente tienen que mover así. En caso de que se les vaya demasiado, pueden apretar este botón que está aquí y vuelve al donde está todo el circuito y lo muestra como en su completitud. ¿Ya? Con este se puede hacer menos zoom y más zoom, igual que con la rueda del mouse, así que con eso pueden ver de mejor manera el circuito. Con el lápiz pueden dibujar los cables. Ya, voy a dibujar y listo. Ya, muy importante, siempre deben incluir la tierra. Ya, recomendación de la tierra, ponerla en el negativo de la fuente.
¿Por qué es necesario la Tierra? Porque el programa utiliza un método de simulación que necesita una referencia para hacer las mediciones. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, voy a enseñarles a medir un poco. También les voy a enseñar cómo hacer ciertas directivas que yo las puse en la presentación, pero nunca apliqué ninguna. Acá les voy a decir cómo aplicar algunas directivas de Spice para así tener una mejor simulación. ¿Ya? Entonces, primero hay que ponerle los valores. Vamos a ponerle un valor de 12 volts a una fuente. Esta fuente va a ser de tipo DC. Si quisieran hacer una fuente alterna, se van a las opciones avanzadas y aquí ya sale sinusoidal. ¿Ya? Pero vamos a hacer DC solamente de momento. La resistencia 5K, que representa 5000 ohm. Y esta le voy a poner de momento 5K también. Ahora, digamos por ejemplo que yo quiero mover un elemento de este esquema. Tengo dos opciones. La opción mover y la opción arrastrar. Si yo muevo, puedo mover todo el elemento y lo voy a sacar del circuito. O puedo mover algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero sacar este R1 porque me molesta, o si quiero sacar como una foto, por así decirlo, lo puedo eliminar por acá. ¿Ya? O sea, no lo pueden eliminar de sí del esquema, pero lo pueden sacar de la zona de la que van a sacar una foto, por ejemplo. ¿Ya? La otra opción es el drag, que es arrastrar. Esto arrastra con cable y todo incluido. ¿Ya? Así que tienen que tener ojo a la hora de usar esta herramienta. Para que no les quede feo el esquemático. ¿Ya? Entonces, una vez que ya está armado 5K, 5K, 12 volts, si con los ya conocimientos que tienen ya pueden suponer que aquí debería haber una salida de 6 volts, porque solamente estamos dividiendo en dos el voltaje total. ¿Ya? Entonces voy a Simulate y pongo la consola de simulación. Aquí es donde ustedes pueden elegir los tipos de simulación que van a correr. Tienen las simulaciones transientes, los análisis en AC y análisis en DC. Los análisis en AC lo que hacen es ejecutar una simulación en donde la frecuencia del sistema va cambiando. Y pueden observar mediante el diagrama de Bode cuál es el comportamiento. Mientras que el DC Sweep es un análisis que le permite a ustedes cambiar el voltaje de alguna fuente dada. ¿Ya? En este caso vamos a partir con una transiente solamente. El tiempo lo voy a poner solamente un segundo porque no necesito más tiempo. Los demás campos no es necesario rellenarlos a menos que estemos trabajando con condensadores. ¿Ya? De momento los vamos a dejar así. Y aquí ustedes tienen que pegar en cualquier parte este comando que dice tran1. ¿Ya? Ahora puedo correr la simulación y me va a mostrar esta pantalla, la pantalla gráfica. Bueno, y en la pantalla gráfica ustedes van a observar los resultados, los distintos resultados que pueden obtener. ¿Ya? Existen dos maneras de hacer mediciones, también lo expliqué en la presentación, pero para que lo sepan más rápidamente. Ustedes pueden hacer clic una vez sobre un nodo y les va a mostrar el resultado. O pueden hacer un clic sobre un nodo y arrastrarlo hacia otro y les va a mostrar otro resultado. ¿Ya? Si se fijan aquí ya salen dos resultados en la misma pantalla. Si yo quiero eliminar uno con la tecla suprimir, hago clic acá, suprimir y voy a borrar uno. ¿Ya? Las medidas diferenciales se muestran como el voltaje de N,001, N002. ¿Ya? Siempre así. Cambio las mediciones que son con respecto a tierra, solamente se muestran como el voltaje del nodo. ¿Ya? Hay otra forma de sacar los gráficos de solamente mostrar una cosa, que es haciendo doble clic en el punto donde quieren medir. Y ahí desaparecen las otras mediciones. ¿Ya? Entonces en este momento dice que el voltaje del nodo es de 6 volts, como lo dije anteriormente. Si ustedes quisieran medir la corriente, pueden hacerlo posando el mouse sobre el componente sobre el que quieren medir corriente. ¿Ya? En este caso, la resistencia, se fijan que aparece un símbolo como de una tenaza. Si yo hago clic, aparece la corriente y sale graficada con respecto a este eje. Dice que es de 1,2 mA. Tienen que tener ojo con algo. Miren, si se fijan, acá la flecha apunta hacia abajo, pero acá la apunta hacia el otro lado. Si yo mido las dos corrientes, se fijan que tienen valores uno positivo y uno negativo. Eso es algo que tienen que tener ojo. ¿Ya? Si ustedes están midiendo la corriente, les puede dar con signo negativo si es que la tenaza está apuntando al lado incorrecto. Mejor dicho, no al lado incorrecto, sino que al lado distinto. ¿Ya? Acá, como sabemos que acá está el positivo, la corriente fluye en este sentido. Así que la medición de R1 está con el signo cambiado. ¿Ya? Eso es algo que tienen que tener en consideración.
Existe otra medición que se puede hacer, que es apretando la tecla Alt, ustedes pueden obtener la potencia disipada en algún punto, en algún elemento. Entonces la potencia disipada por la resistencia R2, que se muestra como BN002 por IR2, es de 7,2 miliwatts. ¿Ya? Eso también es súper útil para saber cuánto es la potencia total disipada por el sistema. ¿Ya? También lo podrían hacer con respecto a la fuente. Entonces la fuente está disipando en total 14,4 miliwatts. ¿Ya? Esto, si se fijan, cuando yo puse la tenaza acá, también aparecía con el signo hacia el cambiado. Entonces sale con la corriente negativa. Por eso la potencia sale negativa. Pero ustedes ya lo pueden intuir cómo solucionar esos problemas. Así como simplemente cambiarle signo. ¿Ya? Bueno, y ahí en verdad ya tenemos las mediciones más típicas que se pueden hacer. Voltajes, voltaje diferencial, etcétera. ¿Ya? Si ustedes se fijan que como que las escalas no se aprecian demasiado bien, pueden pueden hacer esto, ponerle el auto range. En este caso no funcionó porque ya está como los rangos máximos. Pueden definir ustedes cuáles son los del top, las mediciones, o sea, los rangos máximos y mínimos de la escala. Por ejemplo, si yo le pongo 50 volts aquí y aquí le pongo 0 volts, debería mostrármelo mejor. Y ahí sale de otra manera. ¿Ya? Y ahí se ven. O sea, claramente le puse unos valores más sobredimensionados, pero se entiende la idea. ¿Ya? ¿Qué otras cosas pueden hacer? Si ustedes hacen clic, vamos a eliminar las mediciones, voy a poner solamente una. Si ustedes hacen clic acá, pueden añadir un cursor. Con esto, ustedes obtienen, mediante esta tabla que está acá, los valores exactos de alguna medida. Entonces, como es una medición constante de 6 volts, todo el rato voy a medir 6 volts. Pero si yo cambiara la señal a una sinusoidal, por ejemplo, si yo en vez de esto le pongo una sinusoidal, sin offset, el offset es una componente de C, le voy a poner 0, no es necesario ni siquiera rellenarla. La amplitud de la señal 2 volts y la frecuencia de 50 Hz, o de 10 Hz mejor. ¿Ya? Aquí ya tengo una sinusoidal. Yo le pongo OK y ahí me aparece. Entonces si yo uso los cursores, puedo ver en cada instante de tiempo cuál es el valor que toma en voltaje. Ahí sale la componente vertical, ¿cuánto mide? 720 milivolts. Por ejemplo, en los 0,5 segundos, 51 milivolts. Así ustedes pueden ejecutar mediciones. ¿Ya? Existe una manera para poder como arreglarlo de la tenaza, que es usando la herramienta del espejo, que sale acá. Ya, si ustedes, por ejemplo, acá lo hice recién, lo hice fuera de cámara, lo voy a hacer de nuevo. Anteriormente, la resistencia estaba así, ¿ya? Y la tenaza marca hacia allá. Si ustedes toman el elemento, lo arrastran, perdón, lo toman, solamente lo arrastran, y le ponen acá mirror, y lo vuelven a pegar, la tenaza cambia la dirección. Entonces ahí ya pueden medir la corriente de manera correcta. ¿Ya? Ahora, lo que voy a hacer a continuación va a ser una modificación a este circuito. Ya, voy a dejar la señal sinusoidal para que sea más entretenido que ver una componente de C. Lo que voy a hacer es que esta resistencia varía en el tiempo. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es el comportamiento. ¿Cómo se hace eso? Con una directiva SPICE. Donde sale acá .op, ustedes pueden agregar un cuadro de texto. ¿Ya? Todos los comandos se inician con un punto. ¿Ya? Si ustedes ponen step param, vamos a ponerle al parámetro que queremos cambiar nombre R. Y aquí existen varias maneras de ponerlo. Pueden poner como un inicio, un final y un incremento. O pueden poner listas. En este caso le voy a poner una lista. List. ¿Ya? Y yo quiero que tome la resistencia R los valores de 0.1 ohm, 1 ohm, 10, 100, 1K y 10K. ¿Ya? Quizá igual son muchos. Vamos a ver cómo sale. ¿Ya? Y le pongo OK. Y aquí tengo que pegarlo. Antes de ejecutar la simulación, debo cambiarle el nombre a la resistencia que quiero que haga esta lista. Entonces, esta resistencia vamos a usar la R2. ¿Ya? Para esto, vamos a cambiarle el valor a esto y le vamos a poner R, así. Con una apóstrofes, ¿ya? O unas comillas, mejor dicho. Existe otra manera que es usando estos corchetes, así, ¿ya? Si no mal recuerdo, también funcionaba.
Si metía error, vamos a verlo. Ahí está. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que ahí se ejecutaron varias simulaciones, por así decirlo, varias simulaciones al mismo tiempo, y por cada simulación se fue evaluando el valor de la resistencia. Entonces con eso ustedes pueden evaluar, es como si estuvieran simulando un potenciómetro prácticamente. ¿Ya? Recuerden, step param, el nombre del elemento que van a cambiar. Este puede ser cualquier nombre en verdad. Ya pueden ponerle X, Y, lo que sea. Si ustedes le hacen clic acá, se les va a abrir esta ventana. ¿Ya? Y ustedes pueden cambiar esto, de hecho. Pueden cambiarlo por otro tipo de evaluación. Puede ser una lineal, donde les pide un valor de inicio, uno de término y un incremento. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, vamos a cambiarlo a 1K, 10K, y vamos a incrementar de 1K. ¿Ya? Corro nuevamente la simulación y aparece así. Se ve como más bonito, de hecho. ¿Ya? Entonces existen varias maneras de variar un parámetro de un elemento. Esto se aplica también para condensadores o inductancias. No estoy seguro si para fuentes, de hecho lo podríamos probar. ¿Ya? Creo que se puede. Miren, vamos a hacer la prueba. Ahí sí. Le voy a poner B1. Este para. Y aquí le pongo. Debería cambiar también. B1. Y aquí 1, 10 y 1 volt. Entonces veamos qué sucede. Acá va a ser una componente de eso sí. Verdad. Y este le va a poner 1K. Ya, ¿y se fijan? Que igual corre una simulación con distintos valores. Entonces, aquí el programa lo que hizo fue ir variando el valor de B1 en función de lo que leyó los comandos que les di aquí. Y los muestra acá. Y aquí pueden ver la salida, cómo es la salida con respecto a esos cambios. ¿Ya? Ya con esto ya tienen como las bases del programa. Si ya se fijaron, no es tan difícil de utilizar. Entonces vamos a hacer algo un poquito más complejo. ¿Ya? En la presentación de PowerPoint que yo les subí, decía que podían ver el comportamiento de un condensador de carga y descarga. ¿Ya? Pero yo no les dije que podían poner las condiciones iniciales ustedes mismos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un circuito. Vamos a cerrar esto. Voy a abrir esto. Y vamos a hacer un circuito súper simple, nuevamente. Entonces, voltage, una fuente de voltaje, un condensador y una resistencia. ¿Ya? Y como ya vimos que... A ver, creo que ahí se ve mejor. Como ya ustedes saben, un circuito RC de este estilo es un filtro pasa abajo. ¿Ya? Espero que lo sepan. Si no, lo van a aprender. Y ahí se ve más claro. Entonces, bueno, un filtro pasa abajo si está en sinusoidal. Vamos a operarlo solamente en DC ahora, para hacer las pruebas de las condiciones iniciales. Le voy a poner 12 volt en DC. ¿Ya? La resistencia le voy a poner 1K. No, perdón, 10K. 10K. Y el condensador 10 mu. La U significa microfaraday. ¿Ya? Aquí los valores son pueden ser picofaraday, nanofaraday, microfaraday, milifaraday con M, nanofaraday, picofaraday, así sucesivamente. Si yo quisiera en múltiplos de 10, como la resistencia aquí sale 10K, la diferencia es que para, por ejemplo, pasar a mega, tengo que poner 10 mec, no 10 m, ¿ya? Ay, perdón, 10K. Entonces, tenemos la tierra puesta, tenemos el circuito. Ya ahí se podría ver perfectamente un comportamiento normal. Entonces yo lo voy a correr. Le voy a poner stop time en... voy a ponerle 5 segundos. Y aquí le tengo que poner esto sí o sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí va a mostrar como que el condensador está descargado. ¿Ya? Entonces si yo veo, me muestra la carga del condensador. Pero yo lo que quiero hacer ahora es que en verdad no esté cargado a 0 volts, sino que esté en otro punto. Para eso voy a poner una directiva también. ¿Ya? Y esta directiva se llama .ic de condiciones iniciales. Y aquí lo que tengo que hacer es poner la condición inicial. ¿Y cómo la pongo? Bueno,
Generalmente la condición inicial en los capacitores son un voltaje y en los inductores es una corriente. ¿Ya? Entonces voy a setear el voltaje del nodo, que en este caso es el N002. Yo lo sé porque de hecho ahí es donde medí la primera vez. ¿Ya? Y le voy a poner un voltaje inicial. En este caso le voy a poner 5 volts. ¿Ya? Y pego esto. Entonces ahora, cuando yo corra de nuevo la simulación, el voltaje del nodo 002 va a ser igual a 5. Veamos. ¿Se ve? Perfectamente. Pueden notar que parte a los 5 volts y aquí se estabiliza a los 12 volts. ¿Ya? Para que se vea más claro, voy a editar esto y lo voy a poner solamente un segundo. Creo que con un segundo era suficiente. ¿Ya? Ahí se ve. Entonces, con la condición inicial que ustedes impusieron, pueden observar cómo es el comportamiento del condensador. ¿Ya? Podrían ponerle otro valor también, perfectamente. Por ejemplo, probemos con menos 5. Si al final... Ahí está. ¿Ven cómo se tarda mucho más en cargarse el condensador? Bueno, esto de las condiciones iniciales es súper útil para estos análisis, para la carga y descarga. Para los circuitos RL, RC, todo. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Me falta algo. Ah, sí. Les quiero mostrar también lo de los cursores. Entonces aquí nuevamente vamos a poner un cursor y podemos analizar súper fácilmente en qué segundo está. Por ejemplo, en 0,2 segundos está en 9,7 volts. ¿Ya? La gracia de los cursores. Y otra cosa que les quiero mostrar es lo siguiente. Uy. Al inicio del video les dije que aquí estaba esto. Les dije que después lo iba a mostrar. Bueno, ahora les voy a mostrar para qué sirve. Si ustedes le hacen clic, aparecen todas las posibles elementos que pueden graficar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera graficar la corriente sobre el condensador, ahí sale. Ya le hago doble clic y me lo grafica al tiro. Si yo quisiera la corriente de la resistencia, lo mismo. ¿Ya? Esa es una muy buena función que tiene el programa. La corriente de la fuente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de condiciones iniciales. Vamos a cambiar el circuito y en vez de poner un condensador, vamos a poner una inductancia. ¿Ya? Si se fijan, ahí como que me apareció un nodo, lo puedo borrar para que así quede bien. De hecho, eso me hizo acordarme de algo, que los nodos siempre se denotan con un puntito, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, cruzan un cable encima de otro y no se forma ese punto, significa que este cable no está conectado con este. ¿Ya? Es algo que tienen que tener en consideración en caso de que estén dibujando circuitos. ¿Ya? Ahora, vamos a cambiar un poco los valores. Le voy a poner a la inductancia, perdón, a la resistencia 10 ohms solamente y a la inductancia 10 Henry. ¿Ya? Estos son valores igual poco realistas, porque si no mal recuerdo no existen inductancias de 10 Henry, pero es para que se aprecie claramente en un tiempo determinado, que es como de un segundo si no mal recuerdo. ¿Ya? Y vamos a quitar las condiciones iniciales y vamos a ver qué pasa. Entonces, si ustedes se fijan, aquí sale. Todavía tengo que hacer la simulación más grande. Vamos a ponerle ahora sí 5 segundos. Ahí sí. ¿Ya? Se puede ver que el condensador, el inductor va bajando su voltaje. ¿Por qué? Porque las inductancias en el régimen permanente se comportan como un cortocircuito en un análisis de corriente continua. ¿Ya? Son un cable al final. Si yo mido la corriente, en cambio, sí va aumentando. ¿Ya? Entonces, si yo quiero imponer una condición inicial para la inductancia, pongamos que su corriente de inicio sea de 0,5 amperes. ¿Ya? Para eso, nuevamente volvemos acá. Pongo punto IC. Y ahora lo que voy a hacer es poner una I de corriente. Y le pongo el nombre del elemento. IL1. Igual a 0,5. Ya, con eso ya impuse la condición inicial para que la corriente sobre L1 sea 0,5 amperes. Si corro de nuevo la simulación, se puede ver, vamos a graficar solamente la corriente, que parte en 0,5 y termina en 1,2. ¿Ya? Entonces esa es la otra manera de imponer la condición inicial.
¿Ya? Si se fijan acá, el voltaje cambió bajo de 7 hacia 0. ¿Ya? Que el voltaje en un cortocircuito. En realidad ustedes igual podrían imponer el voltaje acá y obtendrán el mismo resultado, pero es más difícil como determinar el voltaje como final o inicial de una inductancia. ¿Ya? ¿Qué me falta? Creo que con eso ya están más o menos claros de cómo poner las condiciones iniciales. Me faltaría solamente hacer dos simulaciones más del análisis AC y DC. ¿Ya? Se las voy a mostrar a continuación. Para eso vamos a modificar un poco el circuito. Voy a mantener el que estaba antes, que era el del condensador. Voy a deshacer las cosas. Más. Ahí está. ¿Ya? Sin condición inicial, solamente lo voy a dejar así. ¿Ya? Y voy a hacer un análisis de cómo se comporta este filtro. ¿Ya? Para que ustedes observen cómo es el comportamiento en un diagrama de Bode. Lo voy a explicar también lo que es un diagrama de Bode. ¿Ya? Bueno, en ese circuito que ya dijimos que era un filtro pasa abajo, vamos a analizarlo en frecuencia. Para eso, ya voy a eliminar la condición inicial y voy a eliminar esto. ¿Ya? Esto tiene que cambiar, pero todavía no lo voy a cambiar, voy a dejarlo después. ¿Ya? Me pongo en la consola de simulación y voy a hacer un análisis en AC. ¿Ya? Los análisis en AC lo que hacen es cambiar la frecuencia del sistema en función de cómo yo lo defino acá. Entonces, generalmente se cambian en décadas, ¿ya? Cada 10, como en múltiplos de 10, ¿ya? Entonces, número de puntos, aquí en verdad le puedo poner, no sé, 20 solamente, no es necesario tanto. La frecuencia de inicio, 0.1. No puede ser 0 porque, si no mal recuerdo, el programa tira error, ¿ya? Pero pueden ser unas frecuencias muy bajas. Y la frecuencia de término le voy a poner 100K, 100.000 Hz, ¿ya? Y ok. Para ejecutar esto, ustedes tienen que poner acá AC1, ¿ya? Si no, no va a funcionar. Entonces, veamos si es que no falla. Ajá, ya. Y ahí sale el diagrama de Bode del sistema, ¿ya? ¿Qué es el diagrama de Bode? Bueno, el diagrama de Bode lo van a ver más adelante, pero a grandes rasgos es una representación gráfica de cómo es la señal de salida con respecto a la entrada, ¿ya? Entonces, en este caso, la señal de salida, entre más cerca de 0 decibeles, más igual a la entrada es. O sea que si yo, por ejemplo, estoy a 1 Hz aproximadamente, voy a poner un cursor. Si yo estoy a 1 Hz, tengo cercano a 0. O sea que mi entrada, o sea, mi salida va a ser casi igual a mi entrada. Pero si yo tengo una frecuencia de, no sé, 200 mHz, mi entrada y mi salida van a ser prácticamente iguales. ¿Ya? A medida que yo voy aumentando la frecuencia, como es un filtro pasa abajo, a frecuencias altas deja de dejar pasar la señal. Entonces, a 1 kHz ya la señal va a estar atenuada. ¿Ya? También hay un diagrama de Bode que es de fase. Este no lo explicamos generalmente en clases, pero es como qué tanto cambia, qué tanto se retrasa la señal de salida con respecto a la señal de entrada. ¿Ya? Entonces vamos a evaluar un punto. Un punto que sea más o menos interesante. A ver, ya. A los 100 Hz vamos a tener que la señal de salida está desfasada en 90 grados con respecto a la señal de entrada. Y aparte está atenuada, o sea que ya no va a ser el mismo valor. ¿Ya? Entonces recordemos, son 100 Hz. Vamos a volver a una simulación transiente para observarlo. Acá voy a borrar esto. Y aquí le pongo 0.1 solamente, poco tiempo. ¿Ya? Y aquí le voy a poner una señal sinusoidal. Voy a borrar esto. Ay, no. Ahí. Una sinusoidal de 2 volts. Y ya dijimos 100 Hz. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto la simulación, se fijan que ya la señal que en un inicio es de 2 volts de amplitud, ahora ya no tiene 2 volts, tiene mucho menos. Y lamentablemente no se nota mucho porque es muy baja la señal de salida con respecto a la entrada. O sea que la atenuó totalmente. Porque es un filtro pasa abajo. ¿Ya? Pero si se fijan, acá
la cresta está por acá. O sea, está desfasada exactamente en 90 grados. ¿Ya? Mientras acá hay un pic, acá está pasando por cero. Y acá hay un valle. O sea, también. Y aquí está pasando por cero. O sea, como que está desfasada la señal en 90 grados. ¿Ya? No sé cómo podría verla mejor. Podríamos usar otra frecuencia mejor. En vez de 100 Hz, vamos a ponerle 50. Y quizás ahí tenga mayor. Ahí. ¿Ya? Y voy a simularlo por más tiempo. Por 0.5 segundos. ¿Ya? ¿Se fijan cómo la señal se va desfasando? Ya, eso es lo que indica el diagrama de Bode de fase. ¿Ya? Y como también me lo indicaba el diagrama de Bode, está atenuada la señal. Ya no es la entrada igual a la salida. Si yo le pusiera 0.1 Hz, tendría básicamente la entrada igual a la salida. Muy parecida. ¿Ya? Bueno, y en este punto algunos se podrían preguntar si el diagrama de Bode puede mostrar valores sobre 0 decibeles, valores positivos. La respuesta es sí. Y de hecho eso es algo que también van a aprender en el futuro. ¿Ya? ¿Y qué indica? Yo les voy a dar una pequeña introducción igual. ¿Ya? Entonces vamos a hacer otro circuito. Vamos a agregar acá una inductancia. ¿Ya? Vamos a cambiar los valores también de los elementos. Se lo voy a poner acá la inductancia. Si se fijan, borró el cable, lo cual es súper útil también. Le voy a poner aquí 100 resistencia, acá 100 mili Henry y acá 10 nano. ¿Ya? Y voy a hacer la simulación nuevamente en el dominio AC. ¿Ya? Década, número puntos 20, 0.1 y 100K. ¿Ya? Y vamos a correr ahí. Si se fijan, se puso un punto y coma acá. Eso indica que esto está comentado. Ya no va a ejecutarse esa línea de comando. ¿Ya? Si yo corro, ya. Ahí se me muestra el diagrama de Bode de la salida, que es el condensador, el voltaje del condensador. Y si se fijan, acá hay un pic y alcanza un valor. Vamos a verlo. ¿Sí? Acá. Ahí. ¿Ya? A los 5 kHz aproximadamente, tenemos una magnitud de 29 decibeles positivos. ¿Ya? Esta se conoce como la frecuencia de resonancia de este sistema. Y puede ser incluso peligrosa en un circuito. Si ustedes alguna vez construyen un sistema y tienen una frecuencia de resonancia, deben tener cuidado. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora por qué. ¿Ya? Adicionalmente, sale que la fase es menos 79 grados. O sea que cambió de fase muy rápidamente, porque antes la fase, digamos a los 2 kHz, la fase era nada prácticamente. Era muy baja. Era menos 80. No, perdón. 0 grados. ¿Ya? Casi 0 grados significa que están en fase. O sea, la entrada igual a la salida. Pero una vez que llega a la frecuencia de resonancia, se da vuelta prácticamente hasta los menos 60 grados. ¿Ya? Vamos a ver qué significa eso. Entonces vamos a volver a la simulación transiente. Recordemos, a los 5 kHz. Voy a modificar acá. Amplitud, le voy a poner, sí, 2 volts solamente. Y aquí 5K. Voy a eliminar esta línea. Ahí. Y esta le voy a poner el punto. ¿Ya? De hecho, voy a borrar la entera. Voy a setear nuevamente la simulación. Dado que es 5 kHz, con 0.1 segundo ya es suficiente. ¿Ya? Creo que está bien. Vamos a ponerle. Ya. Vamos a modificar un poco. Vamos a cambiar nuevamente por menos tiempo. 0.03. Listo. Si se fijan, la entrada, que es esta, es muy baja, son 2 volts. Pero la salida se amplificó hasta 60 volts, lo cual puede ser peligroso en un sistema. ¿Ya? Eso es algo muy importante que les puede entregar información en el diagrama de Bode. Si tienen una frecuencia de resonancia, va a pasar eso. Que el sistema puede elevar demasiado su voltaje y eso puede quemar algunos componentes. ¿Ya? Las frecuencias de resonancia son un tema bastante tratado en los circuitos electrónicos y claramente hay que saber cuáles son esas frecuencias.
Igual este circuito es bastante peculiar, digámoslo, hay valores que son medio raros, ¿ya? Quizás no tan raros tampoco, pero son elementos igual hechos a la medida, ¿ya? Si yo le hago zoom aquí, vamos a ver el desfase. Uy, ahí sí. Si yo hago zoom con la lupa, se fijan que la señal está desfasada, como en 90 grados, casi menos de 90 grados, ¿ya? Con eso se demuestra la utilidad del diagrama de Bode tanto en fase como en magnitud, ¿ya? El último ejemplo que voy a hacer va a ser el de un análisis en DC. Bueno, para pasar a la parte del análisis en DC Sweep, vamos a borrar este circuito. Pero antes, decirles que lo del diagrama de Bode lo ve el profesor hacia el final del curso y explica de manera más completa cómo construirlo y cuáles son las fórmulas asociadas. Pero con esta introducción que yo les hice ya pueden entender más o menos cuáles son cuál es la función de este diagrama. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto y voy a construir un circuito rectificador. Para esto, voy a borrar casi todo. Voy a dejar la fuente. Un circuito rectificador lo que hace es transformar la corriente continua, perdón, la corriente alterna en corriente continua. ¿Ya? Vamos a poner un condensador y una resistencia. ¿Ya? En este le voy a poner un valor de 100 micro y una resistencia de 10 kilo ohm. ¿Ya? Para hacer un DC sweep, lo que tienen que hacer es primero borrar esto. Se borran los textos asociados a la fuente de voltaje. ¿Ya? Luego se va a la consola de simulación y aquí dice DC sweep. Le ponen el nombre de la fuente que le van a hacer el sweep. En este caso B1. De tipo lineal puede ser cualquiera en verdad. Y vamos a partir de valores negativos hasta valores positivos y con un incremento de 1. ¿Ya? Esto lo que va a hacer es que la fuente de voltaje va a empezar a aumentar su valor desde menos 10 hasta 10 con un paso de 1. Y aquí se ve claramente cómo pasa. Menos 10 a 10. ¿Ya? Ahora, si yo quiero analizar cuál es el voltaje... Esta es una simulación del voltaje de salida con respecto al de entrada. ¿Ya? Mejor dicho, el voltaje este BN001 con respecto al voltaje N001. Quiero analizar la salida en verdad. Si se fijan, este representa la salida, o sea, donde medí. ¿Ya? Y este es el incremento de los menos 10 a 10. Para valores negativos, no se deja pasar la corriente, porque el diodo no permite eso. ¿Ya? Pero cuando ya empiezas a ser mayor a cero, ahí sí se puede observar que la salida empieza a aumentar su voltaje. ¿Ya? Por eso es un circuito que solamente deja pasar la componente positiva de una señal. Vamos a analizarlo en frecuencia también, ¿ya? Para que se vea claramente por qué es un circuito rectificador. Entonces vamos a eliminar la componente de C y vamos a poner una sinusoidal acá. Súper simple. De 5 volts, frecuencia de 50 Hz, frecuencia de la red eléctrica. Y ok, ¿ya? Y vamos a correr una simulación transiente de 0. No, de un segundo. Ya. Y si se fijan, acá está la salida y acá está la entrada. Si se fijan, la entrada es una señal sinusoidal pura y la salida es una señal ya en continua. Se ve en azul que está rectificada. Gracias al condensador no se aprecian tantos peaks. No se aprecia como la componente tan que pasa por cero. Porque si yo saco el condensador y corro la simulación, se ve que vuelve a cero la señal, pero no pasa hacia abajo. Con el condensador lo que se permite es alisar la señal de salida. ¿Ya? También se puede apreciar que no llega exactamente hasta los 5 volts de la entrada, sino que llega a 4.3 si me lo permite ver el cursor. Uy, acá está. Llega hasta 4.3. ¿Por qué llega hasta ese punto solamente? Debido a que el diodo también tiene una caída de voltaje, que es equivalente a aproximadamente 0,7 volts. Acá lo podemos ver. ¿Ven? 0,6. Entonces, esa caída de 0,6
esto es lo que ya filtra el diodo, lo que no deja pasar. Y la 0,6 volt es el voltaje de operación. Entonces la salida es del voltaje inicial menos el voltaje del diodo. ¿Ya? Bueno chicos, con eso creo que ya abarqué lo básico, y es verdad, igual me fui a cosas un poco más complejas, pero que ya con esto ya pueden operar bastante, ya se pueden manejar en el programa de Elite Spice. ¿Ya? Cualquier duda, cualquier consulta, por favor, estoy siempre disponible por correo, por el foro. De hecho, prefiero el foro porque así los compañeros pueden ver las preguntas que hicieron y así no me llegan preguntas repetidas. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el curso desde el punto de vista laboratorio? Claramente no va a haber, pero el profesor me encargó que realizara dos trabajos que tienen que ver con simulación. ¿Ya? La primera es una tarea, todavía no se va a subir porque creo que todavía no ve OPAMP el profesor. ¿Ya? Y la segunda es un proyecto. Es un proyecto que van a tener que desarrollar puramente simulado. ¿Ya? Eso es lo que se viene para el semestre desde el punto de vista laboratorio. ¿Ya? No va a ser algo tan complicado claramente, dada la situación actual. Pero de verdad pónganle ganas. Y porque como esto no es esto se supone que debería ser un laboratorio, igual vamos a ser más exigentes con las simulaciones, ¿ya? Los proyectos voy a dar una lista yo en el futuro para que ustedes vayan escogiéndolo. Aunque si tienen alguna propuesta, igual pueden hacérmela llegar en su momento, ¿ya? Eso chiquillos, que estén bien.